Y el arbitraje, por mucho que cambie, siempre va a tener falta de credibilidad. Y la gente no está preparada para dividir lo que era Negreira, lo que es el árbitro. Yo soy muy anarquista. ¿En pensamiento político también? También. Para mí es el mejor sistema político que hay. La anarquía al final es el mayor respeto que hay. Yo siempre he sido muy dialogante. Muy dialogante hasta que te faltan al respeto. ¿Le ha molestado por protestar? Digo, ya, ¿sabes qué pasa con las protestas? Que se escuchan, no se ven. El mayor de los pesados es Valery Karpin. Era diferente, porque encima te hablaba con un tono de superioridad que eso te jodía más. Me viene Karpin a protestar. Antes decías que me echas, me voy a trabajar. Ahí te quedas. ¿En algún momento alguien te quería como decir, oye, si vienes para aquí, si pitas hacia este lado? No, porque si me llega a pasar eso, yo pito al Madrid y no tenía buena prensa en Madrid, por lo que fuese. Que viene Fernando Sanz, que su padre era el presidente, y me dice... ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Otra edición de esta charla 60 minutos con... Y en el día de hoy casi que me he puesto un poco de gala. Estas son mis mejores galas. Bien. Edu, ¿cómo estás? ¿Iturralde González? Hola, muy buenas. Bien. Te has puesto Oasis ahora que están otra vez ahí en la cresta. Oye, además tú eres... a ti te gusta la música porque yo recuerdo una de las primeras memorias que seguramente tengo de ti, aparte obviamente del arbitraje, es que te gustaba mucho la música. No me acuerdo dónde lo vi el reportaje, pero que te encantaba, ¿no? Muchísimo. Y me gusta. Soy bastante melómano. ¿Sí? No me encierro en un... Me gusta mucho más lo que es el metal y todo eso, pero ya te digo, he tenido la suerte de tener hermanos mayores, que uno le gustaba a todos los cantautores, tanto sudamericanos como españoles, a otro le gustaba un poco más lo sinfónico, rock sinfónico, te estoy hablando de aquellas épocas, King Crimson, Supertramp, Pink Floyd, todas aquellas Jethro Tull, como se dicen los ingleses, es decir, luego a mi hermana, la mayor, un poco ya más pop, Bonnie M y esas cosas, y pues nada, pues he cogido de todos esa influencia. O sea que, por ejemplo, si tú ahora mismo eliges 3 grupos, 3 bandas de música, ¿con cuáles te quedarías? Ostras, es que eso depende del estado de ánimo. Sí, ¿no? Sí, yo creo que la música depende mucho del estado de ánimo. Es decir, hay momentos que te apetece escuchar una cosa, no sabes por qué, y otras cosas te apetece otra. Yo, por ejemplo, ahora viniendo a esta entrevista, he venido un poco recordando mis épocas jóvenes escuchando a Janis Joplin. ¡Buah! Hostia, Janis Joplin, cuidado, cantautora, sí, por eso 70. te digo. Y entonces dices, ostras, no sé, hay momentos que dices, joder. Me acuerdo de esas épocas jóvenes que a la cuadrilla mía no le gustaba mucho la música. Yo vivía en un primero, sacaba unos altavoces al primero y hacíamos allí, como se dice ahora, el tardeo. No, antes no había tardeo. Total. Estábamos allí todos, no teníamos teléfonos móviles ni nada, y yo pinchaba y me acuerdo, pinchaba Santana, Jimi Hendrix. ¡Guau! Mira, me gusta mucho además que saquemos que bueno, al final es improvisada la charla, ¿no? Sí. Porque claro, estamos en la época del reggaetón, en la época de la electrónica y demás. Entonces, claro, llegas tú con tu rock clásico o llego yo con mi rock también británico, es como que somos las típicas teclas que salimos un poco del pentagrama, ¿eh? Bueno, pero al final no lo escuches. Es decir, ¿sabes el reggaetón? ¿Sabes lo que es? Pues déjalo, no lo escuches. Yo creo también muchas veces que nuestra época ya es otra. Ahora están pues la gente joven que tiene otros gustos, otras historias, redes sociales que nosotros, aunque las manejemos, no somos hijos de las redes sociales, y entonces tenemos otro concepto de lo que es el pasártelo bien, el que es la amistad, el que son los amigos. Otro concepto. Sí, totalmente. Y además diferente, pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Que el fondo queda y lo que cambia seguramente sea la forma. Te voy a preguntar un poco porque al final son 17 años en el arbitraje, si no me equivoco. No, en primera división. En primera división. 31 arbitrando. 31 arbitrando, desde los 14 hasta los 45. Que se dice pronto, ¿eh? De los 14 a los 19 arbitraba y jugaba, que se podía, y a los 19 me dijeron elegir. Y dije, pues el arbitraje un poco, ¿por qué? Un poco por la familia, porque mi abuelo fue árbitro, mi padre fue árbitro, mi hermano mayor fue árbitro, y yo me metí árbitro, un poco como decía yo, que éramos la generación del naranjito, porque yo metí justo en el Mundial, igual por toda la publicidad que había del Mundial y todo esto, y me dijo mi aita, me dice, ¿quieres probar? Y digo, pues venga, vamos a probar, cosa de fútbol, me dejaban seguir jugando. O sea, eso me llama mucho la atención el hecho de que tú podías jugar a fútbol y arbitrar al mismo tiempo. Sí, ahora no sé si se hará, ahora no te puedo decir si se hace, pero yo creo que antes, hasta los 19, 20 años, que ya tienes que elegir, pero estaba bien, porque a la hora de jugar te dabas cuenta lo difícil que era arbitrar. Total. Y tenías mucho más respeto. Yo siempre he dicho que en juveniles, en infantiles, en vez de sancionar partidos, cuando hay un jugador que hace algo y tal, cuando hay que sancionar partidos, la sanción, entre comillas, para mí sería, no,
¿cuántos partidos te meteríamos de la otra manera? 4, vale, vas a tener que arbitrar 4 partidos. Pues mira, me gusta mucho esa forma de entre comillas, castigar para que se crezca un poco en ese sentimiento de empatía, ¿no? Eso es decir, mira, perfecto, tú te has equivocado, porque estamos hablando de chavales infantiles, juveniles, que hay que también bajar a ese nivel, que con... Todos hemos sido juveniles y todos hemos creído que éramos Maradona y nos comíamos el mundo, ¿comprendes? Con 17, 18 años te comes el mundo, luego el mundo te pone en tu sitio, pero... y yo creo que a esa gente, en vez de castigarle, porque al final el castigo, pues no sé, para mí un castigo 4 partidos, un chaval que necesita hacer deporte, que necesita saber lo que es la convivencia y el respeto. Le dices, pues mira, 4 partidos sanción, no. 4 partidos vas a arbitrar para que sepas lo que aguanta un árbitro y para que sepas lo que es esto. Bueno, te voy a contar una confesión, digamos, que viene muy al hilo, porque no pensaba sacarla, pero como al final todo deriva en ello, pero yo cuando tenía, no me acuerdo, primero de BUP, segundo de BUP, porque nosotros hacíamos BUP y soy todavía de la EGB, me acuerdo que mis padres, me porté mal un trimestre y mis padres me castigaron sacándome, o sea, me apuntaron a la escuela de árbitros de Asturias y yo soy árbitro, gracias a aquel castigo, claro, que yo creo que también deja un poco patente que la figura del árbitro sigue estando en entredicho, no está muy bien vista, pero es que ese es el gran mal del arbitraje. Claro. Por mucho que quieras cambiar estructuras como están queriendo cambiar ahora, que los cambios de estructuras que quieren hacer simplemente es cuestión de poder, porque al final a ti, a mí, a todo el aficionado lo que le importa son los 90 minutos. Y si te fijas, solo hablamos de quién va a ser presidente, de quién va a designar a los árbitros, y de arreglar los 90 minutos, de eso no se habla. Total. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Es que es muy curioso, ¿no? Por el hecho de que es un, digamos, sector del fútbol que durante mucho tiempo ha estado muy denostado, castigado, mal visto, pero claro, da la sensación también desde fuera, que a mí es lo que siempre me ha parecido, ¿no? Que incluso desde dentro cuesta mucho hacer ciertos cambios. Sí, claro que cuesta hacer ciertos cambios, porque al final todo esto es subjetivo. Y luego es otra cosa, es decir, el arbitraje siempre le ha faltado credibilidad. El árbitro, por ser árbitro, siempre le falta credibilidad, un poco como que al policía no se le respeta por ser policía, es decir, o a tu profesor no le respetabas, entre comillas, ahora menos, creo, por los tiempos y la sociedad en que vivimos, le respetas menos, es decir, esa autoridad que tú tienes que respetar siempre está en entredicho. Y el arbitraje, por mucho que cambie, siempre va a tener falta de credibilidad. Y si encima a eso le añades en estos tiempos la mayor bomba que ha pasado en el fútbol europeo, no porque ha habido compra de árbitros en Alemania, pero español, el descrédito del tema Negreira, unes todo eso en una coctelera y la gente no está preparada para dividir lo que era Negreira, lo que era el Barcelona, lo que es el árbitro, y te mezclas todo. Y entonces ese descrédito y esa credibilidad siempre le ha faltado al arbitraje, siempre. Oye, por eso me resulta, sabiendo que tú vienes de una dinastía familiar, que tu abuelo, tu padre, árbitros, etcétera, claro, a ti ¿te venía ya de serie, como quien dice, o te llegaste a pensar diciendo, joder, cuidado, si mis padres o mi familia, como quien dice, están sufriendo esto, igual me dedico a otra cosa? No, porque al final siempre hemos sido muy futboleros. Luego mi padre fue presidente del Indauchu, mi abuelo también estuvo de vicepresidente en el Indauchu. Siempre somos familia de fútbol, siempre nos hemos venido en el mundo del fútbol. Entonces, no sé, la figura del árbitro siempre ha sido respetada. Y ya te digo, y luego yo tengo una gran contradicción además, porque yo soy muy anarquista. Es decir, anarquista, árbitro, reglas, no sé, es contradicciones de la vida. Contra el sistema, ¿no? Sí, un poco eso es, vas contra el sistema y te dices, y toda mi vida he sido árbitro, he vivido en familia de árbitros, pero bueno, son cosas. Pero cuando dices anarquista, dices en pensamiento político también. También, sí, yo creo, es una utopía, porque al final la anarquía para mí es el mejor sistema político que hay. Sí. Porque no es, la gente lo relaciona con desórdenes, con historias. La anarquía al final es el mayor respeto que hay entre hombres, entre personas, entre hombres y mujeres, digo, ¿no? En la sociedad, es decir, no, yo te respeto, lo que pasa es que yo no quiero ninguna ninguna organización por arriba mía que me diga lo que tengo que hacer y que viva de mí. Entonces, claro, que haya casi que las mismas leyes las pongan la gente, que el humano, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay respeto hoy en día. Pero yo creo que como organización es la perfecta. ¿Y eso, por ejemplo, lo aplicabas en el día a día de tus arbitrajes? Es decir, ¿dabas un poco manga ancha a los jugadores a la hora de protestar o a la hora de...? No, yo siempre he sido muy dialogante. Muy dialogante hasta que te faltan al respeto.
Porque muchas veces, yo siempre digo en la radio, ¿no? Cuando dicen, es que la ha molestado por protestar y que no lo ha dicho, y digo, ya, ¿sabes qué pasa con las protestas? Que se escuchan, no se ven. Claro. Y desde la tele las ves y no se escucha. En cambio, pues si eso te pasa por la calle depende del tono que te hablen, depende del tono que te digan, puedes aceptarlo como una broma, como una crítica, o puedes aceptarlo como, ostras, esto ya es un ataque hacia mí. Y te está diciendo lo mismo, pero depende el tono de cómo te lo diga. Por eso, entonces, las protestas de los jugadores hay que saberlas contextualizar en el momento. Cómo te lo dice, quién te lo dice, qué te dice, es decir, todo eso, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque yo siempre he visto la figura del árbitro como al final un juez, ¿no? El juez en este caso de partido, entre comillas, pero que tiene que contextualizar ciertos comportamientos, porque no es lo mismo decir, oye, cabrón, que se escuche o se lea, en un contexto diferente de, no claro, no seas cabrón. Eso es, por eso te digo. Y entonces, esa es la mano izquierda del árbitro. Lo que has dicho de juez, yo estoy en contra del juez, porque un juez decide quién gana y quién pierde. Un juez en un juicio dice, tú ganas, tú pierdes. El árbitro no decide nada. El árbitro en todo caso será un notario. Lo que hace es levantar acta y decir, pues esto es así, así y así. Pero bueno, dicho lo cual, ya te digo, es lo que hay. No, totalmente. Antes de meternos un poco en lo que es tu trayectoria profesional, tengo mucho interés por saber cómo era el Eduardo Iturralde González pequeño. ¿Cómo era tu infancia? Tus primeros partidos de verdad, ya sea pitando o jugando a fútbol. ¿Cómo era en Euskadi un poco tus primeros pues yo jugaba muchísimo en la calle. Ajá. Muchísimo. Más que incluso de Eraus, me pasaba el día jugando en la calle. Luego ya fiché por el Llodio. Estuve probando en el Atleti y bien, ¿no? Estaba contento jugando, es decir, era bastante desagradable para los árbitros, que es también otra contradicción. O sea, eras de los protestones. Protestones. Por eso igual yo siempre me he llevado bien con todos los protestones del fútbol. Karpin, Mostovoy, Xavi era muy protestón, el del Barça, pero muy protestón. Es decir, con jugadores así muy protestones siempre me he llevado bien. Igual es porque empatizaba con ellos. Oye, pero me gustan mucho estas incoherencias que al final terminan en el arbitraje, ¿no? Dentro de lo que es tu vida. Al final yo creo que cada uno tiene que vivir con sus incoherencias y con sus contradicciones y saber canalizarlas, ¿no? Es decir, tú dime quién no tiene contradicciones. Lo que no me van a hacer las contradicciones es amargarme la vida. Esto es lo que hay, esto es lo que existe y dices, bueno, pues... Oye, Edu, ¿cómo fue el primer partido que tú arbitras? Me acuerdo perfectamente porque luego estaba a 20 kilómetros de mi casa y es por donde pasa el tren y paso todos los días por ahí. Y lo veo, fue en Avaroa y pitó primero mi hermano mayor y luego pité yo. Y nada, perdido. Perdido, estás tú solo. Sí. Es decir, y dices, ostras, ¿qué hago aquí? Chavalitos pequeños también, pero quieres correr a todos los lados, eres como un pollo sin cabeza, le estás dando vueltas a todas las decisiones. Yo creo que el arbitraje es una filosofía de vida. Y te explico por qué. Con 14, 15 años que empiezan los árbitros ahora en día, porque si quieres llegar arriba, 15, 16 años como mucho, estás decidiendo todos los fines de semana mientras la gente de tu cuadrilla o la gente de tu edad está por ahí, de fiesta, ahora en las redes sociales, no quieren decidir, que se lo decía. Y en cambio tú con 15, 16 años estás decidiendo cada minuto lo que tiene que hacer gente mayor que tú. Y eso, cuando ves conflictos, cómo tratar los conflictos, cómo salirte de los conflictos, ostras, eso te hace ser muy reflexivo. Yo soy muy vehemente. Exploto muy rápido, me pasa en la radio también, cada vez menos. Exploto en la radio. Y a los 5 minutos me he dado cuenta y digo, ostras, pero ¿cómo has podido caer ahí en eso? Y me quedo mal. Yo, por ejemplo, ayer, te digo así, ya te digo, que a mí no me corta decirlo, yo ayer tuve 2 movidas en la radio, una a las 6 de la tarde y otra a la noche, a las 11. Y casi no he podido dormir diciendo, joder, ¿cómo he podido caer en esta historia de gritar, de que pierdes la razón gritando? Ya te digo, porque es mi manera de ser tan vehemente, claro. pero te das cuenta e intentas corregir. Yo creo que también es un poco lo que es la inercia, ¿no?, de los medios de comunicación a día de hoy, que incluso a mí me pasa cuando yo estoy con la tele, pues en algún debate, hay veces que incluso sin sentirlo pierde un poco, no los nervios, pero sí las formas. Y eso sí que es cierto que estás dándole. ¿Sabes qué pasa también? Igual es que yo lo pienso o siento diferente. Pero cuando habla un jugador, en la radio te digo, o en la tele, cuando habla un jugador todo el mundo se calla y atiende. Cuando habla un entrenador todo el mundo se calla y atiende. Cuando habla un árbitro, como no les gusta lo que estás diciendo, ya te saltan, ya te cortan, ya te intentan, no sé, es decir, dice, oye, respétame a mí, cuando yo acabe de terminar mi argumento, si quieres dilo tú. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por eso es tan difícil arbitrar, porque estás enfrentándote a sentimientos.
Es decir, estás diciendo a alguien que su sentimiento de pertenencia a un club, que no le están agraviando, que ese penalti no es penalti, que esa roja no es roja. Y parece que con eso, parece que les estás atacando. Sí, total. Y dices tú, pues que yo no te estoy atacando, que a mí me es lo mismo que sea roja o amarilla, es que me es lo mismo, pero es roja. Y dices, oh, no, es que... Y te saltan. Y hoy en día ya estamos tan en trincheras, no sé si ha pasado... la guerra de trincheras del fútbol a la política o de la política a trincheras. Van de la mano, yo creo. Sí, van de la mano, pero es que vivimos hoy en día unos tiempos, tanto en política como en fútbol, que son trincheras. Pero fíjate, yo creo que eso ha sido potenciado por las redes sociales, porque antes, por ejemplo, tú en el 95, 96, 97, da igual el año, de principio de tu trayectoria, la gente se lo decía o al transistor o se lo decía a la tele, pero nunca te llegaba a ti. Y ahora de repente ves, arroba ahí tu... Sí, pues, a por ti, o a por el jugador o a por el entrenador. Eso Puede yo ser, sí que lo noto. Eso sí es cierto, puede ser cierto que ahora el foco que hay con redes sociales es diferente. Por lo tanto, no hay que hacer caso a las redes sociales. Yo tengo, para mí siempre las redes sociales es un bar 3:30 de la mañana. Pues ya sabes lo que te tienes a las 3:30 de la mañana. Te diría que eso sí es anarquía, pero no. Y te digo por qué. No, porque eso es falta de respeto ya. No, y sobre todo porque hay muchos lobbies que de forma interesada, sean clubes, jugadores, etcétera, sí, ves cómo están muy redirigidos a ciertos targets que dicen, hay que ir a por este, hay que ir por el otro, y eso se nota muchísimo. Eso no es nada, eso es sumisión. Más que una sumisión total. Y tú, en esos primeros, que al final es donde yo creo que se forjan tanto futbolistas como árbitros, en esos primeros años, en esos campos de tierra, de hierba, de barro, etcétera, tus primeras memorias o recuerdos son de gente metiéndose contigo, o tú una vez que estabas ahí dentro solo ante el peligro no notabas tantos insultos o no, lo que pasa es que no sé, yo he tenido suerte. Yo a mí siempre me ha gustado mucho mis capacidades o cualidades siempre han sido, entre comillas, no como uno que va a las Olimpiadas, pero siempre han sido muy atléticas, siempre he corrido mucho, siempre he sido muy rápido. Y eso a la gente se queda, ostras, mira qué rápido es. Y no se metía, aunque fallase, no se metían tanto contigo, la gente se queda solo lo que es el envoltorio, no se queda con el esto, ¿no? Y yo no he tenido grandes problemas en fútbol regional, pero no he tenido nada. O sea, es decir, y he subido muy rápido. Yo te lo pregunto porque me acuerdo aquel castigo, ¿no? que me hicieron mis padres. Yo llegué a arbitrar de línea, de juez de línea, 2 o 3 partidos de juveniles, y te juro que no lo pasé peor en mi vida. Te lo juro. Claro, con la gente atrás. Encima yo era pequeñín, era mucho más delgado, no había dado el estirón todavía. La gente me daba nenaza, bueno, ciertas cosas que no puedes reproducir. No, por eso te digo, es decir, no. Siendo árbitro asistente, además, que tienes el árbitro va por el medio, el árbitro asistente tiene el público detrás. Total. Y cuando hay una violencia verbal, ya no te hablo física, pero verbal hay en todos los partidos. Es que no hay respeto al deportista. Y me da la sensación que va peor eso. Sí, en fútbol regional se sufre mucho. Fútbol regional, que si empiezas, alevines, infantiles, juveniles, se sufre mucho. Y ya ahora mismo, que ya está entrando la mujer en este mundo del arbitraje, que ya era hora que entrase, ser mujer y ser árbitro en categorías inferiores, para mí son heroínas. Es decir, lo que tiene que sufrir, los insultos que tiene que sufrir una mujer por ser mujer, no por ser árbitra, por ser mujer. Es increíble. Y que aguanten y que sigan. Es una vergüenza eso, porque fíjate que yo, cuando estaba en infantiles cadetes, que jugaban en los Estudiantes, en la Asunción, ahí en Gijón, yo recuerdo que había una árbitra, se llamaba Macarena, y la cantidad de barbaridades que se escuchaban era tremenda. Tremendo. A los chicos, es decir, a los chicos tenías el típico insulto que hay, pero es que a las mujeres las vejaban, a las mujeres. Y es humillante. Sí. Bueno, todavía a día de hoy hay muchas cosas que hay que cambiar. Llegas al profesionalismo, y tú, y 1995, si mal no recuerdo. Puede ser, ya después de fechas no soy, sí, pero 95 por ahí, sí. Para una vez que me puede ser. Si tú lo has estudiado, tienes más razón que yo. Me acuerdo que yo cuando irrumpes, además me marcó muchísimo tu irrupción, la de Mejuto. Erais como 2 personas y 2 profesionales muy carismáticos, cosa que yo creo que se ha perdido un poco, porque teníais esa autenticidad y esa sinceridad que a día de hoy me da que falta, ¿no? Eso falta, sí. Hoy son muy mecánicos, quieren ser todos mecánicos, y hoy ves, me da pena, ves un arbitraje plano. Total. Quieren máquinas, es decir, no quieren que piensen. Nosotros tuvimos suerte porque yo cojo la reestructuración de segunda B a segunda A, y ahora suben 4 o 5 árbitros de segunda B a ahora primera federación, de primera federación a segunda división. Nosotros en aquella época subimos 14. Buah. 14. Y luego, acuérdate, luego al siguiente año, yo solo estuve un año en segunda A, y al siguiente año subimos Mejuto,
Bueno, subimos Puentes Leira, Mejía Dávila. Bueno, subimos 8 árbitros de segunda a primera cuando era imposible. ¿Por qué? Es una barbaridad. Una barbaridad. Cogimos los 2 años muy buenos de reestructuración, porque ese año fue, acuérdate, del Celta y el Sevilla. Cuando estuvieron a punto de bajar. No, que les bajaron. La Liga luego de 22. Esto ha sido lo más increíble que yo recuerdo de aquella época, es Celta y Sevilla bajando, salen a las calles Celta y Sevilla haciendo manifestaciones por sus equipos y justo en esa época, en ese mes, cierran los astilleros y cierran un montón de fábricas en Cádiz y había más manifestantes porque había bajado el Celta y el Sevilla que por los astilleros de Cádiz. Y tú decías, hostia, esta es la sociedad. Total. Que te meneas mucho más por un equipo de fútbol que por el pobre tío y la chica que vaya allí a currar, a trabajar, que es para comer. Por los derechos laborales. Por los derechos laborales, es decir, y dices, increíble. Y eso me marcó mucho, socialmente. No, totalmente. Porque mira, yo de eso sí que es cierto que no me acordaba. Sí que recuerdo programas en Antena 3 de José María García en su día, intentando salvar el fútbol español, etcétera, que ahí es donde te das un poco cuenta de todo lo que conlleva el fútbol a nivel social, la importancia también a nivel de poder, porque al final no voy a decir que es un poder fáctico, pero casi. No, es un poder fáctico. Y de ahí vienen muchos de los problemas que estamos acarreando ahora, porque antes era Liga de 18, aquel les descendieron, ya subieron los que subieron de segunda división y los tuvieron que readmitir y entonces pasamos a la Liga de 20. ¿Qué pasa? Que en la Liga de 20 son 4 partidos más. Claro. Es un mes más de competición. Buah. Sí, no. Cambió absolutamente todo a partir de ahí. Y cuando vosotros ya llegáis y os establecéis, aparte de esa sinceridad que... Hay un choque. Sí. Hay un choque generación antigua de arbitraje con la generación nueva que viene. Claro. Hay un choque el cambio de arbitraje, el cambio de mentalidad del arbitraje lo da Díaz Vega, que es de la antigua generación, pero era de los que ya iba a entrenar, era de los que se cuidaba la comida, era de los que realmente se tomaba como una profesión eso. Los otros, los otros eran muy buenos árbitros, pero no se tomaban tan profesional como cuando llegó Díaz Vega. Díaz Vega es el antes y después del arbitraje. Es el nudo es lo que nos une al antiguo arbitraje con el nuevo. El nuevo viene con más ansias, viene más joven, por esa reestructuración que te digo. Es decir, subir 8 árbitros a primera división era quitarte la mitad de árbitros de primera división. Entonces, yo coincidí con el último año de Andújar, el último año de Martín Navarrete, el último año de Ramos Marco, es decir, una generación a la que tú veías ahí arriba, pero nosotros llegamos, pues es ley de vida, ¿no? Nosotros llegamos ya diferente, ya con un poco más de tenemos que cuidarnos la comida, tenemos que cuidarnos el tema físico. Total. Tenemos que estudiar más el reglamento, estudiar más el fútbol. Me sorprende mucho, Edu, por el hecho de que, claro, tú estabas acostumbrado, has dicho 3 nombres, Martín Navarrete, Ramos Marcos. Claro, yo a Ramos Marcos lo veía con una barriga, y yo luego lo conocí y se lo dije, pero ¿cómo podías caminar y correr con esa barriga? Mira, yo siempre lo he explicado. Ramos Marcos, que en paz descanse, que murió el año pasado, físicamente un 0. Pero lo veía, colega. Y no me digas cómo lo hacía. Pero dices, la madre que me parió. Es decir, es como el jugador que no entrena nunca, va a jugar los 90 minutos y dices, la madre que lo parió, pero mira cómo la toca, mira cómo juega. Y yo entrenando 3 horas y no soy capaz. Tenía talento. Es decir, por eso te digo que los de antes tenían el talento de sacar partidos con su personalidad. Total. Y eso hay que valorarlo. Por eso no te digo, lo que he dicho yo de que nosotros íbamos más profesionales no es ir en contra de lo antiguo, no, porque los antiguos tenían muchísimo talento para arbitrar y vivían otra generación. ¿Qué pasa? Que esta generación, la generación que llegamos nosotros, buscamos otras cosas, pues lo mismo que ahora las generaciones nuevas que vienen, yo creo que van a estar más preparadas en cuanto a idiomas, en cuanto a recursos, porque tienen más facilidades de buscar noticias, de buscar historias, están las redes sociales, está el internet, que nosotros no tuvimos. Pues toda la nueva generación viene más preparada. ¿Qué ha pasado? Que han seguido pasando los años y ahora el arbitraje lo que ha perdido es lo más importante, la personalidad. La personalidad. Estoy de acuerdo, porque al final es que notas un cambio de paradigma incluso, ¿no? De lo que es el estereotipo del árbitro, que es que, por eso te digo que teníais mucho mérito, al menos para... Pero ¿sabes por qué se ha perdido la personalidad? ¿Por qué? Que se me entienda bien.
Ojalá tú ganes 10 millones de euros al año. Ojalá el forutero gane 100 millones, el pescadero 20 millones. Ojalá todo el mundo gane todo el dinero que pueda, pero te corta libertad, y más en un sitio como el arbitraje. Y te explico. De no ganar, nosotros fuimos los que luchamos por el profesionalismo hasta que ha llegado ahora. Ahora están en 300.000 euros más el 2,5% que han subido este año ¿cómo se dice? La inflación, eso es, que han subido el 2,5%, pues 310.000, 315.000. Vale. Bajan 2 todos los años. 300.000 euros con 30 años, 31 años, tú multiplicas por 10 años que vas a estar, por 15 años que vas a estar, te salen 4,5 millones de euros. Viajas en business, hoteles de 5 estrellas, haces lo que más te gusta, no te controlan ni el entreno, porque tú tienes que entrenar, pero si te llueve a las 9 de la mañana vas a las 6 de la tarde. Es decir, mejor profesión que esta no hay. ¿Qué haces? No quieres perder ese estatus que te está dando ese dinero. ¿Qué haces? Pues antes, en las charlas técnicas, era una universidad. ¿En qué sentido era una universidad? Que el de arriba te decía, oye, estas jugadas hay que amonestar, o hay que expulsar, o es penalti o no es penalti, y tú desde abajo decías, no, eso no es amonestación. Ahora no quieren salir en la foto nadie, ahora nadie es contestatario, ahora todos, que se me entienda bien, ahora son todos ovejas por el carril. ¿Por qué? Porque yo a final de año lo que quiero es que si hay 20 árbitros, si quedo el 17 renuevo otros 300. Claro. Nosotros estábamos por los 25.000, 30.000 euros, que comparado en aquella época con lo que estaba bien, pero 25.000 y todos teníamos un trabajo. Antes decías, ¿que me echas? Me voy a trabajar. Ahí te quedas. Esa libertad, que por eso te digo, que lo del dinero, ostras, que me parece muy bien, que ganen 300, no, que ojalá los árbitros ganen 2 millones. Ojalá, sí. Te lo digo en serio, ojalá ganen 2 millones. Pero pierde toda la libertad, pierdes toda la independencia que hay, porque tienes miedo a perder ese poder adquisitivo. Totalmente, porque ese miedo que hay en el arbitraje a día de hoy es algo que crees que puede condicionar incluso partidos. Actuaciones. Yo creo que al final el partido hay muchos condicionantes. O sea, me refiero, cuando condicionar partidos no me refiero ni a sobornos ni a nada, pero sí que es cierto que lo que decías tú, ¿no? Dice, si a mí no me parece esto penalti, pero una parte de la norma me dice que sí para no molestar y para mantener mi estatus, claro, al final puede condicionar. No, condiciona el arbitraje en el sentido de que igual en decisiones que sabes que van a ser, es decir, porque, a ver, fíjate, es mucho más lesivo para los árbitros una roja, pitar un penalti, que no sacar roja y que no pitar un penalti. Si no pitas un penalti dices, bueno, no lo ha visto. Claro. Si no sacas una roja, dices, bueno, pues no. Si sacas la roja, joder, ya está. Bueno, claro. Si será menos. Es decir, tomar decisiones fuertes es más lesivo para un árbitro que intentar pasar desapercibido. Y claro, eso es un tema que habría que tratar con el árbitro. En temas de preparar al árbitro y decir, mira, tú estás aquí para tomar decisiones. Claro. Y cuando tomas decisiones... Claro, pero ahí, por ejemplo, ¿el VAR es una herramienta que hace que ellos se puedan esconder detrás de la tecnología? Que sí, pongo el mismo ejemplo. Sí. Pongo otro ejemplo, siempre pongo el mismo. Igual soy repetitivo para la gente que me escuche. ¿Te gusta la escalada? Sí. Vale. Si tú escalas con cuerdas, sabes que si te fallas en un agarre, la cuerda te salva la vida. Vale. Si eres el zumbao el americano Hopton que sube el gran capitán en media hora casi, que sube sin cuerdas, sabe que si falla un agarre, se muere, se mata. Entonces, ese compromiso con el error, el árbitro lo ha perdido. Y eso es muy importante. Si tú has perdido el compromiso con el error, dices, ya me avisarán. ¿Y qué pasa? Que hay jugadas grises que tú en el campo igual hubieses sí decidido penalti, pero dices, como ya me avisarán, esa jugada gris pasa desapercibida. El VAR no te avisa y ya estamos hablando de un penalti o un posible penalti que tú sin VAR lo hubieses pitado, pero con VAR no lo pitas. ¿Por qué? Porque tienes una cuerda. O sea, ¿tú en ese aspecto crees que hubieras pitado de otra forma con VAR si te hubiera pillado la tecnología en tu inicio? Yo creo que me hubiese enfadado bastante con el VAR. ¿Sí? Sí, porque si me llaman para ciertas cosas me hubiese enfadado bastante. Es decir... el VAR para mí en el objetivo está bien, porque el objetivo no puedes luchar contra ello. Es decir, si un balón entra o no entra, genial. Si es fuera de juego, si entra o no entra, genial. Pero en cuanto a
a interpretar jugadas, yo creo que ha traído más polémica. Creo que ha descendido el nivel arbitral, por lo que te estoy diciendo. Ya no hay un compromiso con el error, ya sales diciendo, yo no voy a fallar así muy, muy gordo, es decir, no me van a meter un gol con la mano, no me van a meter un gol con el fuera de juego, es decir, voy a pitar mucho más tranquilo, que es como pitan ahora, mucho más tranquilo, pero esas jugadas de grises que tú en el campo decidirías penalti o no penalti, ahora pasan al limbo. Claro. Y luego es otra cosa, que metes más criterios. El reglamento son 17 reglas muy simples, es así. Sí. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las reglas son de interpretación. Yo veo una jugada y tú dices, para ti es penalti. Y yo te digo, para mí no. Y la filosofía del VAR, que es la gran mentira, dice, el VAR tiene que entrar en errores claros, obvios y manifiestos. Vale, explícamelo. Si para ti es penalti y para mí no, para ti es un error claro, obvio y manifiesto, sí, para mí no. De la misma jugada estamos hablando. Pues es que ya, de base, ya está el error. De base ya está el error. ¿Por qué? Porque esa frase es la gran mentira. A mí nadie me la puede... Error claro y manifiesto, ¿vale? Como yo siempre digo, aquí a la gente, sobre todo cuando hablamos de fútbol, les gusta hablar de verdades absolutas. No, yo tengo la verdad absoluta y para mí es penalti. No, cuidado. La de ayer, por ejemplo, la de Araujo, con el del Sevilla... Bien, al del VAR le pareció que era penalti. A mí no me parece penalti, ¿eh? Y me parece que se tira y me parece que no es de VAR. Vale. Pero yo respeto que al del VAR le parezca que es penalti. Y la gente no está preparada para darle que es penalti y que no es penalti en la misma jugada. No, total. Cuando son de criterio. ¿Hay contacto? Sí. ¿Se puede pitar penalti? Uf, yo no lo pitaría. Pero entiendo que el que ve ahí un contacto de derribo, le entiendo que pueda pitar penalti. Entonces, ¿quién tiene razón? Pues sí, es un poco lo que yo creo que estamos todos de acuerdo en eso y que al final son cosas que, bueno, veremos a ver cómo sobre todo se van desarrollando. Te quiero preguntar por varios nombres y tú también, que creo que además han marcado un poco tu trayectoria, porque al igual que tú has hecho cosas importantísimas a nivel de arbitraje con tu generación, has coincidido con grandes jugadores. Sí. Ronaldinho, por ejemplo, leía el otro día una noticia, una anécdota, una historia tuya, ¿no? Que estuviste el día en el clásico en el que el Barça gana, creo que era 0-3 y el Bernabéu, aplaude a Ronaldinho. Sí, es más, por cierto, lo puse, a mí me sorprendió y lo puse en el acta. Eso está recogido en el acta. Hay un apartado que pone público y lo puse como es no sé, alabando que ese fair play, ¿no? Esa deportividad, además en un clásico. Y hay una anécdota muy buena, ¿no? Porque estaba celebrando, no sé si creo que metió 1 o 2 goles. Bueno, un gol que estaba celebrando, estaba volviendo por el medio campo y le digo, venga, tira ya para el medio campo. Y dice, ¿qué? ¿Te ha gustado, eh? ¿En serio? Ronaldinho lo pongo en el mismo nivel, por ejemplo, que Roberto Carlos. Ajá. Disfrutaban con el fútbol. Sí. Era el brasileño que le veías una sonrisa, le veías... Hay gente que es muy buena, pero no ves que parece que no disfruta en el fútbol. Ronaldinho era de esos que disfrutaba. Es decir... Estoy aquí, ahora hago un caño, ahora la tiro por arriba, pues igual Roberto Carlos, digo, ahora le meto desde 40 metros, ahora subo. Y tú disfrutabas, es decir, como árbitro al final, claro, estás en primera línea de absolutamente todo lo que está ocurriendo. No, pero no lo ves. No lo ves, ¿no? No lo ves. Estás tan concentrado. Yo luego veía los partidos el lunes y decías, ostras, esto ha pasado. Buah. Porque además luego tienes otra perspectiva. Es decir, tú tienes la perspectiva desde abajo que no ves nada. Yo por eso digo, los entrenadores, ¿qué ven? Si no se ve. Y en cambio, coges una televisión desde arriba, la perspectiva cenital, y dices, ostras, qué bien se ve el fútbol. Y dices, joder. Sí, eso es una de las cosas que aparte, claro, a mí que me ha tocado el campo, digo, no entiendo por qué. Y por eso cuando vas y tal, ves un partido con gente así y tal, y dices, joder, pero centra a la izquierda. Y dices, claro, hijo puta, claro, centra a la izquierda. ¿Tú que lo ves? Claro, tú que lo ves desde la tele, abajo no ves nada. Abajo dices, pero ¿cómo ha podido ver al de la izquierda? Madre y mía. Luego, la mayor diferencia del fútbol, y esto te lo comentan los futbolistas, es la velocidad. La televisión no te la da. Claro. La televisión, ni aunque vayas al estadio, la velocidad con que va el balón dentro, no te la da. No, es que es increíble, pero increíble. Y cuando pues la gente dice, joder, pero contrólala, pero tú sabes cómo viene ese balón. ¿Tú sabes cómo viene ese balón de rápido? Sí. A mí es lo que más me ha sorprendido de dejar el arbitraje ahora. Y eso, que por no ejemplo, soy consciente. Claro, al final, yo sé lo que dices porque llevo desde 2010 haciendo pies de campo en primera y en Champions, pero claro, a nivel de arbitraje, que es una de las cosas que a mí me hubiera gustado preguntar, y ya que te tengo aquí te pregunto, claro, eso, ¿tú tienes algún tipo de, no sé, truco para evitar... Porque tú tienes que tener ojos en todos los sitios. Te lo da la experiencia. Ajá. Pues cuando llegas a primera división, es decir, fíjate, parece una bobada, pero llega el momento, y eso te lo puedes preguntar a cualquier árbitro y te lo va a decir, llega un momento que cuando tú pitas algo sabes si has acertado o no. Por la reacción del jugador, por el contexto, lo hueles y dices, por cómo te protesta. Ya
Y antes ya, y eso te pasa ya segunda B, tercera división, bueno, primera federación, segunda división, y ya cuando llegas a primera, ya cuando te das cuenta realmente es el murmullo del público, porque ahora ya el público tiene la radio, tiene la televisión, tiene todo. Tú pitas un penalti en contra del de casa. Y si a los 2 minutos han dejado de gritar o al minuto han dejado de gritar, es que era penalti. Si siguen 4 o 5 minutos, dices, hostia, pues no era. Y en ese aspecto, claro, tú imagínate que de repente pitas un penalti y no es penalti, ¿no? Y luego te lo dicen en la caseta, ¿no? Pues mira, aquí son las imágenes, te las enseñan y efectivamente ves que no es penalti. ¿Hay ley de la compensación luego o no? Eso ya tienes que preguntar a cada uno, yo no. Yo siempre les decía a los asistentes, les decía, mirad chicos, vamos a equivocarnos 20 veces. Pues a ver si podemos este partido equivocarnos 19, porque 0 es imposible. Vamos a ir bajando a ver si en este nos equivocamos solo 4. Es decir, si la ley de compensación es seguir errando. Y nadie quiere seguir fallando. Yo siempre digo, y ahora más con tanta televisión, pero la gente cree que el árbitro es el único gilipollas en este mundo del fútbol que quiere fallar queriendo. Es que no lo pita queriendo. Sí, ya, para que el lunes todas las televisiones le queden... Mira, este es el más tonto, o la más tonta arbitrando. Es decir, mira qué penalti no lo ha pitado. ¿Tú crees que alguien en su sano juicio dice, mañana me van a sacar todas las televisiones, pero no lo voy a pitar? No, es que, a ver, seremos malos, pero tontos no. No, totalmente de acuerdo. ¿Cuál ha sido el jugador más pesado que te has encontrado en tu trayectoria? Fíjate, y tengo muy buena relación con él, Xavi, el del Barça. O sea, Xavi el más. Sí, estabas todo el rato hablando, bla, 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 bla. Pero te hablaba bien, ¿eh? Sí. Pero muy pesado, muy pesado. Yo siempre, antes de los partidos, siempre le decía, Xavi, ¿hoy locutor de radio o no? No, pero ya te digo, para mí, es más, fíjate, y para mí ha sido el mejor jugador español que ha habido, ¿eh? Sí. Sí, para mí sí. Para mí, ¿lo pones por encima de Iniesta, por ejemplo? Sí. Para mí, él era el metrómetro de la selección, del Barça. Para mí sí, para mí el mejor jugador español que ha habido, pues fíjate sin duda alguna. Yo pensaba que, hablando de jugadores pesados, que ya lo mencionaste antes, que ibas a decir, porque Mejuto un día nos lo dijo en una tertulia en Asturias, dice, el mayor de los pesados es Valeri Karpin. Karpin. Y Karpin era además... aparte, es decir, era diferente, porque encima te hablaba con un tono de superioridad que eso te jodía más. Es decir, pero es que yo empatizaba con, es que no sé, porque yo era como ellos, es decir, protestando, y Karpin no, Karpin se lo compro. Es que nos lo dijo además abiertamente, sí. Dice, de repente pasa no sé qué, no me acuerdo si era un partido de la Real, del Valencia, del Celta, y de repente dice, no, y me protestaba, terminó el partido, me protestaba, y de repente Mejuto contaba que llego al avión, coincido con él, y en medio del avión viene y me vuelve a protestar. Mira, ¿sabes cómo me lo gano a Karpin? Yo pito un Compostela Celta y hay un penalti que pito en contra del Celta, creo que era Compostela Celta, bueno, y pito un penalti en contra del Celta y me viene Karpin a protestar. Y le digo, vale, ¿y ahora qué hacemos? Si tú tienes razón, ¿qué hacemos? Claro. Si yo he visto penalti, ¿qué hacemos? Dime, vale, dime, ¿qué hacemos? Y se me quedó así mirando como diciendo, vale, venga, que tiene el penalti. Y yo creo que ese día ya me lo gané, porque luego ya acabó el partido y tal, ya no sé si ganaron o perdieron, me iban a dar la mano y tal, y digo, ya puedes perdonar, y desde entonces me lo gané. De hecho, yo creo que una de las anécdotas, volviendo a lo de Mejuto y Karpin, es Karpin diciéndole, Mejuto, no pasa nada, eres muy malo. No sé, es que, pero antes tenías la posibilidad de tener más enfrentamiento con el jugador. Claro. Era esa personalidad que le decías, ¿qué me estás diciendo? Y yo eso no lo veo ahora a un árbitro. ¿Por qué? Porque tiene el miedo de enfrentarse a una sanción, a enfrentarse a una nevera, a enfrentarse a las redes sociales, a enfrentarse a... Es decir, cuando te venía así un jugador, le contestabas tú igual y dices, ¿pero tú qué estás diciendo? Claro. O sea, y ese jugador lo agradecía porque careo, decía, vale. O sea, ese careo existía antes, porque ahora con la cantidad de cámaras que hay, lector de lados, y árbitro etcétera, que diga, te miente. En nuestra época había muchísimo enfrentamiento verbal. ¿Hay algún entrenador que te hubiera gustado decirle, oye, tío, no protestes tanto, no achuches a la gente, ni azuces tampoco a tus Sí, más que nada por tema familiar. Yo creo que ha sido el entrenador que más ha expulsado. Además, lo he expulsado 4 o 5 veces, que ha sido a Chechu Rojo. Y era Chechu Rojo, sí, en el Zaragoza, en el Zaragoza, sí. Y era el ídolo de mi hermano mayor. Mi hermano mayor tenía, en la habitación todo pósters, fotografías de Chechu Rojo. Sí. Y no sé, le llamaban el Polvorilla, que sepas, en el Athletic de Bilbao. ¿A Chechu? A Chechu Rojo le llamaban el Polvorilla por su carácter. Ajá. Y chocamos, carácter con carácter. Chocamos 2 gallos y salían chispas.
Hostia, es curioso, ¿no? Es como que le tenías alguna cuita pendiente a tu hermano. No, en plan, pues mírala. Oye, igual psicológicamente era, no sé, mi hermano, no me acuerdo, no, mira, hablando hace un poco de música, mi hermano me ponía en aquella época, cuando yo pues llegaba igual tarde a casa, me levantaba a las 8 o 9 de la mañana y me ponía a tope la música, me ponía Bruce, me ponía así la música a tope y digo... Y tú, pues mira, igual es por eso, igual eso es. A todo volumen, igual viene de eso, igual viene de eso. Hostia, pues mira, fíjate que yo la imagen que tenía de Chechu Rojo, yo era muy pequeño todavía, pero era un hombre muy más tranquilo. No, para nada. ¿no? Y cuando jugaba fútbol tampoco, era muy, ¿sí? Era muy vehemente, muy vehemente. Y muy bueno. No, era muy bueno. Bueno, de hecho creo que fue parte de aquella plantilla del Athletic que gana, ¿puede ser? ¿O? No creo que llegue a ganar la Liga, es anterior. Anterior, vale. Joder, pues no, la verdad que estamos disfrutando mucho de tú, porque al final estamos desbloqueando también muchos de los recuerdos de infancia, no solo míos, sino de toda la generación. Te estamos preguntando por tema de quién es el más pesado, el entrenador, pero del otro lado, ¿quién ha sido el jugador que tú, después de toda tu trayectoria y años, has visto que más ayudaba a los árbitros? Hay muchos, ¿eh? Mira, por ejemplo, yo Fernando Sanz. Fernando Sanz era... Yo pito al Madrid y con el Madrid, por lo que fuese, a mí me pusieron una etiqueta y no tenía buena prensa en Madrid. Y cada vez que iba al Bernabéu, pues silbando, para aquí, para allá. Bueno, y hay un momento en el partido que viene Fernando Sanz, que su padre era el presidente, y me dice, y tú, tranquilo, que soy el hijo del presidente y me silban más que a ti. ¡Ostras! No. Y desde entonces he tenido una relación con él de amistad, una relación con él de decir, ostras, en ese momento que necesitas esa ayuda, porque yo era muy joven, estás en el Bernabéu, que necesitas, te viene el hijo del presidente, te dice eso, y luego ya, es decir, luego tuve mucha amistad con él, cuando fue presidente del Málaga, todavía sigo teniendo amistad con él, y para mí ha sido uno de los momentos de decir, ostras, se lo podía haber ahorrado. Podía haber dicho, mira, que den por culo, que se coma todo el marrón. Pero esa empatía, dices, joder. Y a mí ese momento Fernando Sanz me ganó para siempre. No, es importante, ¿no? Por lo Soldado de Fernando Sanz. No, 100%. Aparte, bueno, tiene una imagen así muy afable y siempre cuando estaba en la primera línea de, pues eso, el fútbol también lo tenía. ¿Cuál fue el peor estadio para ti? ¿El estadio que cada vez que te tocaba ir a pitar decías... al más incómodo, peor, no, porque no había un estadio. El más incómodo, Compostela. ¿Cómo? ¿Compostela? ¿Por qué? Por las pistas. Desangelado, San Lázaro. Claro. Estaba como arriba, es decir, ibas en invierno y decías... No olía a fútbol. La humedad, la niebla. Sí, la niebla, es decir, fíjate que a mí me gusta ese tiempo, Me gusta la humedad, la niebla, el frío para pitar, el sirimí que llamamos nosotros, es decir, me encanta para pitar. Pero ibas allí y lo veías tan desangelado. Y tenía un amigo allí también, además. Yo era muy amigo de su hermano, Bellido, el central. Sí. Bellido, el central, pues su hermano, yo le arbitré en Arrigorriaga, somos del pueblo de Alau. Él tiene ahora una pescadería que voy allí a comprar pescado en casa del hermano. Y tenía una relación, pero mal. Cuando me tocaba Compostela, que me perdonen los de Compostela, porque comer se come de escándalo allí. Total. Y se vive bien, pero arbitrar no. En cambio, fíjate, para retirarme... Elegí, que al final me retiré 3 meses antes por una movida que tuve, elegí Vallecas. Claro. Bueno. Y tenía ya elegido, iba a ir gente a ver, y había hablado ya con el Rayo para que la canción, cuando acabase el partido, me pusiesen la de My Way, pero la de los Sex Pistols. ¡Hola, qué buena! Bueno, es que encaja mucho con lo que decías al principio, ¿no? De eso tu carácter anarquista, ¿no? Por eso, y entonces, 17 años en primera división, 16 años internacional. Pitar en Vallecas, retirarme en Vallecas, era como volver al principio, era como volver al barrio, como volver al fútbol del pueblo. Y digo, joder, hay muchos árbitros que, oye, me parece muy bien que se retiran el Bernabéu, San Mamés, el Nou Camp, pero yo quería decir, ¿qué campo de primera división me recuerda a lo que soy yo? Y digo, es Vallecas. Buah. No, pues mira, eso sí que no me acordaba y la verdad que viene como anillo al dedo para hacer una trayectoria y sobre todo también una parte de tu personalidad. ¿Había algún estadio donde tú recuerdas que la mayor bronca que te pudo caer? ¿El Bernabéu? ¿Algún otro? Sí, pero al final vives en una burbuja, no lo oyes, no lo escuchas. Y encima estás rodeado, hay policía, hay seguridad. Claro. ¿Te recuerdas más las movidas que has tenido en regional, que yo no he tenido muchas, ya te he dicho, pero en primera división, que chillen, dices tú, por eso cuando dicen presión en primera división, pero
Presión es arbitrar un infantil o arbitrar un juvenil. Que el del paraguas no sabe si lo va a abrir o te va a pegar con él. Total. Esa es la presión. En primera división, yo siempre digo, además, les digo así, en plan de broma, a los árbitros que empiezan a ser jóvenes, les digo, si tú llegas a primera división y eres capaz de poner a un estadio en pie, ten la suficiente valentía para que no se siente. Que esté de pie ya a los 90 minutos. Que no pasa nada en primera división. No, total. Pero antes dijiste una cosa que me sorprendió, ¿no? La etiqueta esa que te pone el Real Madrid o sí. por lo que fuera, que ya hablas de la época de Lorenzo Sanz. Con Florentino pasó un poco lo mismo, ¿no? Por lo que he leído, ¿no? Que también te pusieron un poco la cruz. ¿Por qué crees que eso ocurrió? Yo tengo la suerte de pitar 3 clásicos y la mala suerte de que hubo 7 o 8 años por ordenador. Y entonces ya no podía pitar. Yo pité con el primer clásico muy joven, con 27 años, es decir, yo podía arbitrar mucho más clásicos, pero luego viene el ordenador y se te quita. Y entonces los 3 clásicos los pierde el Madrid, los gana el Barça. Es el 5-0 de Mourinho, es el 0-3, es el 3-0 que expulsa a Roberto Carlos. Y te culpan a ti de todo aquello. Eso es, entonces es un poco, no, es que es antimadridista. Y aquí ya sabes que cuando dices que anti, es decir, basta, yo no soy anti nada. Bueno, anti algo sí seré. Soy anti-orden establecido, pero eso no es, pero no antimadridista. A mí que gane el Madrid o pierda me es absolutamente indiferente. Es curioso, ¿no? Porque también vivimos en esa etapa, ¿no? En la que todo el mundo, si dices algo malo de un equipo, da igual que sea el Madrid, el Sporting, el Athletic, de repente, pum, etiqueta. Y luego los del otro, también. Por eso te digo, porque estás lidiando un poco los sentimientos y la gente cuando tú lidias en sentimientos, la gente no es racional. La gente cree que ya que le atacas y todo eso, cuando dices, pues mira, para mí es penalti en contra del Barça o para mí es penalti en contra del Madrid, pues te salten unos y te salten otros. Pero dices tú, pero tranquilízate, no pasa nada. En ese aspecto, claro, con la responsabilidad que vosotros tenéis, ¿tú notaste en algún momento, no sé si de forma directa o indirecta, que en algún momento alguien te quería como decir, oye, si vienes para aquí, si pitas hacia este lado? No, porque si me llega a pasar eso, te digo en serio que conociéndome me hubiese pirado. Claro. Digo, ahí te quedas. Es decir, a mí que me diriges, es decir, no me gusta que me dirijan en mi vida social, te digo, a mí me gusta la anarquía. Para decirme a mí arbitrando que alguien me insinúe, mira, tienes que ir por este camino, y digo, ¿qué? No, te estás equivocando. Y si a mí me dice alguien eso, le digo, o tú o yo. Claro. Y mira, tú que eres asturiano, ¿no? Sí. Te voy a contar una muy buena. Y militante. Bien, me gusta. Y te voy a contar una muy buena del presidente del Oviedo, Eugenio Prieto. Uy, bueno, lo está diciendo Iturralde, lo digo por los haters del Oviedo, que no me tienen precisamente en estima, pero vale. Cuenta. ¿Eres más del Sporting entonces? Hombre, soy del Sporting. Vale, eres del Sporting. Pues Eugenio Prieto en el Oviedo, yo pito el segundo partido mío en primera división. Sí. Es segundo, creo, sí, segundo. Segundo o tercero, Real Madrid, Oviedo. Vale. Y baja Eugenio Prieto, ya es como era Eugenio Prieto, que era fan, era gente. Un fenómeno. Un fenómeno. Y me dice, me han dicho, bajaba allí con el puro, me han dicho que eres de Bilbao. Y digo, sí. Y dice, ya veremos al final del partido. No. Bueno, vale. ¿Por qué? No, pues porque era el Bernabéu, claro. Yo tenía 26 años, recién cumplí el primer año en primera división, segundo o tercer partido en el Bernabéu, y pues él creía y dice, pues a este se lo comen. Claro. Y nos sale el partido y quedan 0-0. O sea, que para Eugenio Prieto al final baja el partido, sí. Por eso te digo que la anécdota sigue. Sí. Acaba el partido y baja. Baja y dice, eres del centro de Bilbao. Ya, al final eso es lo bonito que te queda en el mundo del fútbol, no esa gente tal, por eso te digo. Esa es muy buena. Eso notas, porque yo siempre digo, Eugenio Prieto, me acuerdo en su día también de Joan Gaspar, Mendoza, bueno, igual incluso... Pero muy diferentes me estás hablando. Eso te iba a decir, claro, eran gente muy diferente ahí. Presidentes noventeros, con mucha más personalidad que los de ahora, ¿no? Y algunos más importantes que los futbolistas. Total, sí. Lopera. Núñez, Mendoza, Gil, bueno. con todos esos había que lidiar, Claro. Yo tengo una con Gil, una muy buena también. Sí. El primer partido que pito allí en el Calderón, baja y me dice, Iturralde, te voy a decir una cosa, no te metas en política. Porque era justo, le había salido todo el tema de Marbella. Entonces, claro, pues, y yo digo, no, tranquilo. Dice, mira la que me están haciendo, no te metas en política. Y digo, vale. Mira, pero está bien eso, ¿no? Como naturalizando un poco esos problemas con los tuyos. Eso, y bajaba allí y dices, no, pues eso. Eran diferentes presidentes, eran más importantes que los jugadores, salían en primera página todos los. Y con eso tenías que lidiar, Joder. Con eso tenías que lidiar. ¿No echas de menos ese fútbol? Es decir, esa autenticidad de no necesitar un agente de prensa para hacer una entrevista, de no necesitar que en una entrevista vayas con el discurso tan preparado. Pero es que soy antinostálgico.
La nostalgia te mata. Claro. La nostalgia al final te vienes abajo. Es decir, mira, relacionado así un poco con música. Yo muchas veces cuando, no sé, si estás muy nostálgico, pues pongo a Víctor Jara. Y digo, me da bajón. Me da bajón. Te dices, tengo que poner otro tipo. Y la nostalgia me da bajón. Y decir, lo de antes ha pasado. Pues vamos a intentar vivir con lo de ahora. No puedo, ya te digo, no puedo. Tanta redes sociales y tanta historia. Yo le veo a mi hija y digo, pero vas a vivir. Yo a mi hija solo le digo una cosa, cuando vayas a un festival, le gusta mucho la música, mira, eso sí ha salido, y le gusta todo tipo de música, que eso me gusta también. Ajá. Es decir, la tengo un poco bien enseñada. Le digo, hazme solo un favor. Digo, no vayas con el móvil. Vete a disfrutar la hora y media, las 2 horas. Le digo, porque lo que grabes tú en el móvil lo vas a ver en redes sociales. Total, sí. Es decir, no, vete a disfrutar 2 horas. Es decir, es tu momento, tú, la música, y te vas de lo que es tu vida. Y yo creo que eso es otra cosa que se ha perdido. Pasa que fíjate, y tú, yo creo que eso es tan complicado, o sea, es necesario, estoy muy de acuerdo contigo, pero es muy complicado porque ellos ya nacen con el móvil en la mano, tío. Sí, pero nosotros mira, ¿sabes? Hemos aprendido, pero ellos nacen con Yo te voy a hacer una anécdota. Yo desde los 14 años arbitrando, todos los fines de semana, o el 95% de las semanas, he vivido fuera de casa. He tenido 2 hijas y no las he visto crecer. La hija pequeña mía ha tenido problemas de bullying y todo esto. ¿Y sabes cuándo la he empezado a ganar? Llevo ya 3 o 4 años que nos cogemos en verano 2 semanas, ella y yo solos. Cogemos un coche, hemos estado en Finlandia, en Escocia, en el Valle del Loira, y a hablar. Cuando vamos en el coche a hablar, y vamos de un lado a otro, igual 200 kilómetros, hablando, escuchando música. Y es cuando empezaba a entender a mi hija, cuando empezaba a comprender lo que ella piensa, lo que ella siente, lo que ella... No esa relación de que llegas a casa, ¿qué tal? 2 minutos, no. 2 horas y pico hablando, sin teléfono. Por una carretera perdida de Escocia. No, eso es... Yo creo que es necesario eso, además. Es necesario. Y primero, eso se está perdiendo. Primero por la desconexión digital y segundo porque ahí creas ciertos vínculos de confianza que igual en otros entornos no lo tienes. Eso es, no lo tienes. Y desde ese momento, fíjate, me comenta cosas que antes no me llegaba a comentar. Ahora está abriéndose un camino ahí en el tema de trabajo, en el tema laboral, y tiene problemas y tal, y me los comenta que antes no me los hubiese comentado. Claro. Ahora tiene esa confianza. Pues digo que estamos en un mundo ahora de que hay que desconectar, que hay que intentar hablar, ¿no? Es decir, es que muchas veces cada uno vive su mundo y la velocidad nos pasa por encima. No, total. Por eso siempre nosotros intentamos ponerle un poco de pausa al y ya sabes que me lee todos los twitters el lunes cuando... Ahora ya no, porque aquí, pero el lunes cuando llego a casa me dice, Aita, ¿qué has liado? Y me empieza a leer twitters, pum, y yo lo voy explicando. No, tranquilo, me lee los twitters. Ya, pero cuando, por ejemplo, alguien tan directo a nivel familiar como tu hija te lee los tweets, claro, no tienes miedo a veces a decir, joder, pero con prefiero, las barbaridades que te sueltan a ti. Por eso prefiero que me los lea. Ajá. Prefiero que me los lea, que vea y que entienda mi explicación. Le decir, mira, esto es por esto, tú tranquila, mira, esta es la jugada, tú qué verías. Y yo tengo una frase que me dice, cuando yo le pongo las jugadas a mi hija, me dice, mira, me están criticando por esta jugada que yo digo que es penalti. X toca, que no me dice, ¿qué es penalti? ¿Para ti qué es? Y tengo cuando ve los jugadores que hay penalti y tal, tengo una frase que la uso ahora en la radio que es suya y me dice, Aita, los jugadores son unos drama queens. ¿En serio? Es decir, mi hija no está obsesionada por el fútbol, le gusta el atletismo, pero te quiero decir que no es una hater del fútbol. Claro. Y lo ve con esa inocencia. Ya te digo, cuando me dijo lo de drama queen, digo, es que les pega. Les pega. Oye, por ir terminando, y tú, hemos hablado de Ronaldinho, me has comentado también temas de Fernando Sanz, Roberto Carlos. ¿Messi, por ejemplo, fue el jugador que más te impactó por cómo era, por lo que hacía en el campo, o hay algún otro? No, Messi por el más desequilibrante. Porque hay jugadores, por ejemplo, Messi y Zidane. Te explico el porqué. Figo siempre tenía un regate. Era muy bueno, siempre, pero tenía un regate 2. Siempre le salía, por eso era muy bueno. Por eso le salía. Ronaldinho generalmente también tenía regates, pero sabías por dónde iba a salir. Tenía los jugadores cuando tú ibas, es decir, lo peor de un árbitro, que te dicen la frase siempre, es expect unexpected, es decir, espera lo inesperado. Sí. Con gente así que sabes para dónde va a salir, te es más fácil. Te llegaba Messi o te llegaba, ya te digo, Zidane, y no sabías si te salía para la izquierda o te salía para la derecha. No sabes si te salía un caño o si te salía, es decir, entonces tú ya te ponía en tensión.
y sobre todo al borde del área grande. Al borde del área grande, cuando cogía Messi el balón, Messi ha sido, fíjate lo que te voy a decir, una de las grandes ayudas que hemos tenido los árbitros, por su manera de entender el fútbol. Messi le pegaban mucho y iba muy poco al suelo. Si Messi llega a ser más canchero, como les gusta a ellos decir, si Messi llega, en cuanto a tener más contacto, irse más al suelo, nos hubiese metido en muchísimos problemas, en muchísimos. Pero Messi aguantaba. Y ya te digo, y para arbitrarle muy difícil. No sabes si sale a la izquierda, no sabes si a la derecha. Yo me acuerdo otra de Zidane en Málaga, que está al borde del área, y digo, va, sale para la izquierda. Y digo, pues ya me voy a fijar a la izquierda por si hay una zancadilla, hay algo en la izquierda. Y de repente no sé qué hace, que sale para la derecha, y digo, la madre que te parió. Entonces, lo importante, por eso yo digo a los árbitros muchas veces, cuando dicen es que está lejos el árbitro, cuando está muy cerca el árbitro, no ves. Y te pongo el ejemplo. Si yo me pongo muy cerca del micrófono, ¿yo a dónde estoy enfocando? A lo que es esto, el micrófono. Todo esto lo estoy perdiendo. Claro. Y un árbitro lo que tiene, un árbitro las faltas son con el brazo arriba o con el pie abajo. Si estás cerca de la jugada, no ves todo, de medio campo para arriba. Si yo me pongo aquí atrás, la perspectiva es... Por eso un árbitro tiene que estar siempre 15-20 metros. Y luego escuchas, es que está lejos. No, es que ahí ve mejor. Total. Es que ahí ve mejor. Mira, esos son los típicos trucos que desde fuera no nos damos cuenta, ¿no? Y en cambio, pues eso, cuando empecé yo a arbitrar, quería estar al lado del balón. Y me cago en el balón, para allí vas. Y dices, no, tranquilo. Qué buena. Y Messi en ese aspecto, ¿te decía algo? ¿Hay algún momento en el que...? Joder, yo Messi, yo tengo una muy buena también, que la suelo contar mucho con Messi. Una de esas jugadas que hace maradonianas, regatea 17, mete gol, y también esto que vuelve para atrás, y le digo, no te vengas arriba, que de esas meto yo muchas, Y se me queda así. Creo. Sí, no, se lo dije. Pero se me queda así mirando. No me dijo nada, pero por dentro estaría diciendo, este tío es gilipollas. Se queda así mirando. Y luego hay otra también, me dice, Yurralde, te voy a decir una cosa. Y le digo, ¿qué pasa, Messi? Me dice, antes de un partido, me dice, a mí me gusta más que nos pites fuera que en casa. Y le digo, eso es buena señal. ¿Por qué? Porque creían que en casa, que fuera era más valiente y que en casa no tenía que ser tan valiente. Amigo. Y le digo, eso es buena señal. Qué buena. ¿Le llegaste a pedir, o sea, tú tienes camisetas de jugadores? Sí, muchas. Fíjate, ¿cómo empezó todo? Sí. Yo empezó todo Puyol. Con Puyol yo tenía también amistad, y me viene en Huelva y me dice, ¿y tú me cambias la camiseta? Yo, sí, no hay ningún problema, te cambio la camiseta. Y no sé, el delegado de allí, el delegado de árbitros, o vete a saber, dijo al comité, pues ha cambiado la camiseta con Puyol. Y me llama al comité, que eso no se puede hacer, ¿cómo te vas a cambiar la camiseta? Y le digo, a ver, al Victoriano, le digo, a ver, Presi. Pero el Victoriano era mundial, sí. Era el mejor presidente que ha tenido los árbitros y que no va a tener nadie nunca más. Y le digo, a ver, Presi, te viene Puyol, te dice, dentro del vestuario, te dice, oye, te cambio la camiseta, ¿no te importa? ¿Qué le vas a decir? ¿Tú vas a ser el único que somos aparte del fútbol? Y digo, pues te la cambio. Pues claro, sí, te la cambio. Y se corrió la voz entre los jugadores, y tengo un montón de camisetas de jugadores al final del... Es más, que era habitual. Sí, es más, los asistentes he cambiado. Yo ya no, porque nos daban camisetas de manga larga, camisetas de manga corta, pero nos daban 6. Claro. Al final tuve que cambiar camisetas de asistentes. No te creo. Que como si fuesen mías, para dárselas a los jugadores. Ostras, qué bueno. Y luego, fíjate, no soy nada fetichista. Las he regalado todas, o casi todas. A ver, ¿has tenido alguna de Messi? Sí. La del Messi del 5-0, la del Messi del Atlético Madrid, la del Atlético Madrid, esa se la regalé a Flaky. ¿Por qué? Porque ya te digo, no soy fetichista. Yo con haber estado ahí y los recuerdos, eso no me los va a quitar nadie. Total. Y tú sabes lo que haces, lo feliz que haces a alguien que es del Barça. Por ejemplo, tenía los jueves cenamos en el Choco, ahora ya no porque estoy aquí, pero antes cuando estaba en casa, cenamos en Choco un montón de árbitros ahí, hacíamos todos los jueves. Y tenía una de Beckham, que yo pité el centenario del Madrid contra el River, y nos dio Beckham la camiseta. Y la tenía allí. Y había uno que le llamábamos el Ultrasur, que era un fenómeno. Le llamábamos Ultrasur. Sí, que era del Madrid, ¿no? Sí. Nada, un chaval allí de juveniles, infantiles, y le llamamos el Ultrasur porque era más del Madrid que del Madrid. Y me decía, un día te vas a levantar y no está la camiseta. Un día te vas a levantar y un día se la llevó. O sea, te la robó directamente. Sí, ¿no? Pero bueno, ya sabía, no. Y esa de Puyol, por ejemplo, se la di a otro chico que era del Barça, también árbitro, y se la di. Axel tiene una camiseta que me dio Thierry Henry cuando pito Arsenal Ajax. Thierry Henry. Buah. Pero no la roja y blanca de Arsenal, la granate. La granate con el cuello. Con el cuello. Y esa se la regalé a Dani Garrido. Sí.
Y como Axel es de la muerte del Arsenal, de aquel Arsenal. Bueno, más que del Arsenal, yo creo que es de Wenger. De Wenger, de aquella época. Dani Garrido se la dio a Axel, la camiseta de Thierry Henry, de ese partido que jugaba Reyes, por cierto. Sí. Y jugaba Cesc. Bueno, te digo una cosa. Y fíjate, y a Garrido le di otra mítica. ¿Cuál? Una joder, ¿cómo se llamaba este? De Cádiz, Lozano, que jugó en el... ¿El Choco Lozano? No, de mi época. Uno de Cádiz que era español, pero estaba en Bélgica con la... ¿qué camiseta era? Ostras, yo ahí sé que me pillas. Era mítica, pero ese jugador es mítico. Y le digo, joder, te voy a dar otra súper mítica. ¿Qué equipo jugaba? Bueno, pité aquel equipo... Sí. Y era su último año y me regaló la camiseta. Buah. No, te digo una cosa. Esas camisetas así importantes. Luego llega Carrabiano y tengo 2 o 3 porque me hice muy amigo también. De Alcorta, de Rafa Alcorta, para mi madre porque era su ídolo. Quería, ¿no? Era su ídolo. Una de Romario también, que también me la quitó uno, que era más brasileño que brasileño. Luego tengo una de la selección alemana firmada por todos los jugadores. ¿Y eso? Porque yo pito, y eso lo regalaba la selección alemana. Ajá. Yo pito la selección alemana, un partido, Alemania-Italia, justo antes del Mundial, y nos regalan toda firmada por... Te digo una cosa, y luego regalo una también de Del Piero, a uno que trabajaba conmigo que era de la Juve. Mira, me estoy tirando los pelos porque yo, como coleccionista de camisetas, digo... ¿Tienes? Pues también te voy a regalar alguna de esas elegantes que me queden. Te voy a regalar. ¿Del Sporting tienes alguna? Del Sporting tengo una que te vas a alucinar. ¿Cuál? La de Kini. El homenaje a Kini. Yo termino aquí el podcast. Y luego tengo aquí la foto. En el museo, donde están las camisetas de Kini, hay una de árbitro. Sí. Eduardo Iturralde. ¿Es tuya? Es mía. Yo pensaba que era de Mejuto. No, la que y está pone ahí. el nombre Eduardo Iturralde. Igual Mejuto también tiene la camiseta, ¿eh? Pero cuando a mí me regala la camiseta de Kini en su homenaje, que la camiseta de Kini es espectacular, la camiseta, que esas, por ejemplo, mira, esa no la regalo. Vaya, hombre. La de Thierry Henry y la de Messi sí, esa no. Pero es que Kini era Kini, joder. Es lo mismo que, por ejemplo, no regalo una de Pachi Puñal. Hombre, Pachi Puñal también para mí leyenda, ¿eh? Pues leyenda. Por eso te digo, Pachi Puñal, leyenda. No regalo una de el Cuco Ciganda que tengo firmada para mi mujer, que es de Osasuna. ¡Guau! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Es decir, hay algunas que sí te llegan al alma por lo que representa. Y hay otras que dices, pues... Sí, pues fíjate que lo último que hubiera pensado era cerrar el podcast tú admitiéndome que tienes una camiseta de Kini, es de su homenaje. Espectacular, ¿eh? Que Kini era un padre. Sí. Kini liabas bueno, entre comillas, se había liado en el campo, entrabas al vestuario, te entraba él, te decía, ¿qué tal, chaval? ¿Qué? ¿Dónde cenamos hoy? Vamos aquí, vamos para allí, ¿qué tal la familia? ¿Qué tal? Del partido no te hablaba. Qué grande. Y decías, ostras, macho, qué paz, qué remanso. Gracias. No, total, ¿eh? ¿Sabes? Y eso se agradece. Y por eso no, es decir, estaba haciendo Sporting. Total. Estaba haciendo Sporting de Gijón, Kini. O, si te entra un delegado, la que has liado para aquí, para allí, vas a hablar mal de ese delegado, vas a hablar mal de ese momento. Es decir, ni un árbitro te puede hablar mal de Kini. Kini era el Sporting. Es decir, ostras. Chapó. Chapó y casi lagrimita, ¿eh? Porque a mí cuando me hablan de Kini me tocas mucho la fibra sensible y la verdad que le queremos mucho, le echamos mucho de menos. Por cierto, un abrazo a toda su familia, que sabe que Óscar y compañía siempre están viendo lo que hacemos. Y Eduardo, tío, que muchísimas gracias por nada, venir. Se nos ha quedado muy corto esto. Un placer. Ya cuando vuelvas o cuando estemos, hacemos otra. Pues nada, a la vuelta volvemos y hacemos una segunda parte con Eduardo Iturralde González. Muchísimas gracias a todas y todos los que estáis viendo este podcast. Como siempre os digo, compartid, suscribíos, dadle al like, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Y lo dicho, y tú, mil gracias por todo. Nada, un abrazo.